pedimos, por favor, amado Dios, que al abrir las Escrituras hoy, Señor, que al hablar de ti, ese poder de lo alto venga, Señor, y que esta nueva serie que comenzamos hoy nos conduzca a tener una vida diferente, a estar más firmes, más sólidos en ti, Señor. Bendice este tiempo, Dios. Bendice, por favor, la vida de cada una de las personas que están en este lugar, los que se conectan a través de las redes sociales, los que posteriormente escucharán esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a cada vida, hable a cada corazón. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos. Saluda a la persona que está a la par tuya. Bendícelo. Y bueno, vamos a disponer este tiempo para comenzar una nueva etapa que seguramente será de gran riqueza para nosotros. Por eso Jesús bien lo dice, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Y vamos a estudiar hoy la Escritura. Hoy me complace poderles presentar una nueva serie que hemos titulado Firmes en la Fe. Diga conmigo, firmes en la fe. Lo que aprenderemos a través de estas lecciones será tener una vida firme. Yo sé que ustedes de cierta manera han venido caminando en las cosas de Dios. Sé que tu familia también, pero lo que nos va a llevar esta serie es a estar firmes, sobre todo ahora, cuando pulula tanta maldad, cuando hay tanta información por todo lado, cuando hay tanta distracción. Hoy el mundo fácilmente nos puede distraer. Es muy fácil que nos desconectemos. Es muy fácil que aún en una reunión como esta nos desconectemos. Antes habían videos de 1 hora y uno estaba ahí concentrado viendo un video. Ahora no, ya 1 hora se vuelve muy tedioso. Sacan los shorts, los videos cortos que duran 1 minuto, 2 minutos. Pero ya la gente quiere ya 2 minutos y se desespera. Entonces sacan los reels, que son videos de tan solo 10, 15 segundos, 17 segundos. Y es muy fácil que la gente se desconecte. Así el mundo está. Así nosotros en la vida cristiana estamos. Fácilmente nos podemos ¿qué? Desconectar. Hoy estamos acá, escuchamos de la palabra, pero fácilmente nos dejamos distraer y nos salimos de escuchar la palabra de Dios, de conectarnos en la vida cristiana. Nuestros hijos pasa lo mismo. Es muy fácil, nosotros los podemos tener desde pequeñitos tomados de la mano de Dios, caminando en las cosas de Dios, pero fácilmente se salieron. Dice, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo se salieron? Llegan a la universidad y se desconectaron completamente. Por eso nace esta serie. Hemos venido orándole al Señor de cuál sería la serie del tema que veníamos hablando, cómo le hablamos a la iglesia, de qué le hablamos a la iglesia, y es cuando sale esta serie Firmes en la Fe. Y vamos a estudiar un libro que es maravilloso, que es la primera carta que el apóstol Juan escribe, Primera de Juan. Será el estudio, es decir, ese estudio va a estar basado en la primera carta de Juan. ¿Cuántas cartas escribió Juan? ¿Cuántas cartas? ¿Cuánto encontramos en la Biblia que haya escrito Juan? ¿Cuántas? 3, 4, 5, 6, ¿quién da más? Juan escribe, número 1, el Evangelio según San Juan. Luego escribe una carta que Dios le da para que se la mande a las iglesias. Cuando Juan está exiliado en una isla llamada Patmos, ahí le da la reacción de esa carta, que es la revelación de lo que pasará en los tiempos finales y que nosotros la conocemos como ¿qué? El Apocalipsis, escrito por Juan. Y luego escribe estas 3 epístolas, cartas, con una particularidad. Y es que Juan es pastor de una iglesia que fundó el apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuál iglesia es que Juan pastoreaba? La iglesia de los Éfesos, en una región llamada Éfeso, que es lo que conocemos como la carta a los Efesios que Pablo le escribe. Él era el pastor de ahí. Y en Juan hay una particularidad bien especial. Y es que, a diferencia de las cartas de Pablo que las manda a las iglesias, Juan escribe de una manera muy familiar, porque como él es pastor, entonces él habla desde el corazón.
Y las cartas de Juan son muy de amor, de padre a hijo, el amor que el papá tiene por su hijo. Además, que son unas cartas donde se nota la preocupación de Juan para que la iglesia no se pierda, para que no se dejen distraer, para que tengan cuidado, como cuando el papá le habla a la hija, cuando el papá le habla al hijo, por favor, le habla en amor, le habla en preocupación. Ten mucho cuidado, no te dejes desviar, no te dejes arrastrar, ten cuidado con este muchacho, con esta muchacha, no me parece que sea correcto, ojo con esas amistades. Entonces, es como el lenguaje que Juan utiliza, como el lenguaje de padre, de pastor para cada una de sus ovejas. Por eso encontraremos cosas bien importantes. Cuando Pablo muere, vamos hoy a tener como una especie de introducción para colocar como el armazón, para de ahí construir todo lo que viene. No nos afanemos, son por lo menos unas 25 lecciones que nos va a llevar para que al terminar las lecciones podamos juntos estar, diga conmigo, firmes en la fe. Eso es lo que necesitamos, amados, estar firmes. La iglesia necesita estar muy firme. La iglesia no puede seguir siendo flexible. Vamos a tocar algo ahorita. Necesitamos estar muy firmes porque lo que se viene es una avalancha de persecución tremenda, es una avalancha de información, es una avalancha de cosas terribles que se vienen, y ahí es donde se necesita que la iglesia esté como firme. De lo contrario nos desviamos y perdemos todo. De lo contrario, y ahí verán muchas personas que aparentemente venían en los caminos de Dios, se desaparecieron, se perdieron, se dejaron arrastrar por la corriente de este mundo. Entonces necesitamos estar muy firmes. Necesitamos, escúcheme, necesitamos que nuestros hijos estén firmes en las cosas de Dios. Ahora más que nunca, firmes. Que la familia esté sólida en las cosas de Dios. Yo sé que hay muchos afanes, yo sé que uno quiere pagarle la carrera a su hijo, a su hija. Yo sé que uno dice, quiero comprarme esto, quiero comprarme lo otro. Yo sé que todas esas cosas son importantes. Esas inversiones de repente son importantes, pero la mayor inversión que se necesita hoy en día es la inversión que hagamos en lo espiritual para con nuestra familia. ¿Por qué razón? Porque tú y yo estamos con nuestra familia todavía, algunos quizás de tiempo total o algunos ya de tiempo parcial. Pero ¿qué sucede con los niños? Es muy fácil traerlos cuando son pequeñitos. Cogen uno al niño, vamos Juanito para la iglesia, vamos Carlitos para la iglesia, los trae uno a la iglesia porque son pequeñitos. Pero ¿cuántos saben que los niños crecen? Y crecen muy rápido. Mientras estén en primaria, ahí van. Ya en bachillerato comienzan a haber ya algunas salpicaduras de contaminación del mundo, ya algunos conatos de rebeldía, y ya... Por eso se abre aquí el capítulo de los chicos, los prejuveniles, donde Giovanni y Mayra están ahí pendientes de ellos, porque son unas etapas muy delicadas, muy difíciles. Y ahí estamos tratando de dar algún tipo de material para que ellos tengan alguna formación. Pero ya los chicos terminan su bachillerato y se van para las universidades. Y ahí muchos, no todos, muchos, sobre todo los que no estén firmes en las cosas de Dios, allá, por todo lo que viene. Entonces necesitamos estar muy firmes, que ustedes reciban la palabra y que la puedan transmitir a sus familias y a los seres queridos. Entonces ahí nace lo que es esta carta, porque hay unas preocupaciones. ¿Por qué me gusta esta carta? Porque la circunstancia que se estaba viviendo en esa iglesia en Éfeso es muy parecida a lo que estamos viviendo hoy en día. Habían 4 particularidades. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién es el que funda la iglesia? Pablo funda la iglesia. Juan es el pastor, pero Pablo es el que funda la iglesia. Cuando Pablo funda la iglesia, es una región de Éfeso que es una ciudad muy contaminada, muy religiosa. La que más adoraban era a la diosa Diana, y Pablo tiene que venir a contrarrestar todo eso. Y Pablo funda la iglesia y entonces les quita todos los conceptos, les habla de acuerdo a lo que dice la escritura, el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de la cruz, y ellos cambian eso. Entonces se aferran a las cosas de Dios y comienzan a mostrar una diferencia grande y marcada. Entonces dice, dejamos todo eso del mundo y comenzamos a caminar. Pero pasan los años y cuando Juan viene a pastorear la iglesia, ya no eran estos mismos que Pablo les predicó, no era esa misma generación, sino que venía otra generación. ¿Qué generación era? Pues los hijos de los que habían sido los fundadores, los nietos de los fundadores, y las características eran diferentes.
Porque los que habían conocido al Señor a través de la boca de Pablo estaban firmes, como la iglesia primitiva, estaban firmes, estaban sólidos. Conocieron de Jesús, se aferraron a las cosas de Jesús, se apartaron del mundo, dijeron no podemos seguir con las cosas del mundo, vamos a buscar del Señor, y estaban firmes. Pero esa otra generación que comienza a pastorear Juan no eran ellos. Eran el hijo que vino, que el papá lo trajo y entonces está en la iglesia y sí, yo estoy acá porque mi papá me trajo, sí, yo estoy acá porque mi abuelo fue el que me trajo y sí, me gusta la vida cristiana, y muchos de ellos nacieron en cunas cristianas, pero no tuvieron la experiencia que tuvieron los primeros de haber conocido a Jesús, de haber estado con Él, de haberse entregado completamente, de tener una convicción, escuchen esto, una convicción en la vida cristiana. Estaban por conveniencia, estaban ya por tradición, estaban porque nos toca, porque aquí siempre hemos venido, mis papás venían acá, pero no porque tuvieron una convicción desde el corazón. Por lo tanto, su relación y la iglesia que pastorea Juan es una iglesia que es muy voluble, porque no tienen los fundamentos iniciales. Y esa iglesia, ¿ustedes recuerdan que quién escribió Apocalipsis? Juan. Le escribe a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, no lo busquen, ustedes lo tienen muy claro. Cuando dice la escritura, Dios, es decir, el Señor Jesucristo, hablándoles a esa iglesia a través de Juan, le dice algo como, pero tengo contra ustedes. ¿Qué es lo que tenía contra ustedes? Es una iglesia que ha manejado las cosas bien y lo demás, pero tenía algo Jesús contra ellos, algo que tenía que señalarles, algo que tenía que remarcarles. ¿Qué sería eso? ¿Que han dejado qué? ¿Han dejado qué? El primer amor. ¿Y por qué yo digo que esa iglesia es muy parecida ahora? Porque hoy en día, yo no sé usted, no sé si sea el caso suyo, hoy en día mucha gente viene a la iglesia por venir. Porque, es domingo, hay que ir a la iglesia. Sí, sabemos que tenemos que ir a la iglesia, pero no hay ese amor, no hay esa pasión por las cosas de Dios, no hay ese deseo de decir, voy a la iglesia, es el día del Señor. Por eso muchos que no están aquí ahorita se han dejado distraer y voy a hacer eso, yo lo veo aquí por internet, yo después voy, hoy no voy, no pasa nada. Es una iglesia que, esa iglesia primera, esa iglesia que Pablo cuando les predicó, era una iglesia que vivía por Cristo, que para ellos era importante, era lo más importante la relación con Dios, era muy importante congregarse, era muy importante buscar las cosas de Dios. Y podía llegar el familiar, hacía muchos años no venía, pero llegó. Entonces ellos decían, qué bueno que estás aquí en la casa, voy a aprovechar para llevarte a la iglesia, que conozcas a Cristo. Y lo traían, lo cautivaban, le decían, mira, es hermoso, vamos a buscar de Dios, vamos a estudiar la Biblia, y los traían. Pero hoy en día, ¿qué sucede? No, pastor, yo no voy a la iglesia, es que llegó mi tía, y entonces pues hay que atenderla. Entonces me quedo con mi tía. No, es que llegó una hija y entonces hacía tiempo no venía mi hija, entonces me quedé en la casa atendiendo a mi hija. Y yo pregunto, ¿por qué no trajo a su hija a la iglesia? No, es que llegó mi yerno, que tan querido mi yerno. Entonces, pastor, es que los voy a atender. ¿Por qué no los trae a la iglesia y luego los invita a almorzar? ¿Cierto? Es una iglesia muy parecida, que fácilmente, pastor, es que yo sí iba a ir, pero es que hubo un asadito en la familia y usted sabe, pastor, entonces el asadito en la casa, había que estar con ellos. Yo respeto eso, pero ¿por qué no le dice, yo llego después? Déjame, yo voy a la iglesia, voy a la primera reunión, voy al primer servicio, déjame, yo cumplo primero con las cosas de Dios, que es lo más importante, y luego le llego allá. O ¿por qué no vamos todos y luego salimos para el asado? Eso es un ejemplo. Hoy muy fácil. No, es que tengo que hacer esto. Es que primero el ejercicio, primero el deporte, es que primero tal cosa. Primero es su Dios. Y el Dios de los cielos, ¿dónde lo han dejado? Y luego cuando vienen los problemas, las dificultades, Dios, pero ¿por qué? Diosito, ayúdame. Escúcheme, era una iglesia, cuando se le manda esta carta, es porque era una iglesia que se habían enfriado espiritualmente. Habían dejado ¿qué? El primer amor. Lo más importante. Por eso yo considero que es unas lecciones que nos van a ayudar para que volvamos a estar firmes en la fe, para que vamos a confiar en el Señor, para que pongamos toda nuestra esperanza en Él, y que aunque vengan pruebas, dificultades, tenemos un Dios grande y poderoso, que Él nos ayuda y saldremos de esta, pero porque estamos aferrados a Él. Es la misma iglesia que el Señor prevé que va a suceder. Ustedes cuando leen el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, encuentran en el capítulo 24 que son las palabras de Jesús de lo que ocurrirá en los últimos tiempos.
Y una de las cosas que el Señor anota ahí en el versículo 12 de Mateo 24 es que dice el Señor que por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad, el amor de muchos, ¿qué pasará? Se enfriará. ¿No es lo que está pasando? Está aumentando la maldad. Pero irónicamente, mientras aumenta la maldad, el amor de los que dicen seguir a Cristo se va enfriando. Por eso, amados, tenemos que estar advertidos. Estamos en tiempos finales. ¿Han notado que la maldad está aumentando? ¿Y también están notando que el amor de muchos se está enfriando? Estamos en tiempos finales. Por eso digo que es muy parecido. Primer característica: era una iglesia donde los que estaban era por familiaridad, por tradición. Segunda característica es que las normas que tenían los primeros cristianos, las normas que tenían aquella iglesia que Pablo fundó, era muy diferente. He tocado algunas cosas. Era una iglesia donde se marcaba la gran diferencia entre su forma de ser como iglesia y lo del mundo. Era muy marcada. La gente decía, estos son diferentes. El lenguaje es diferente, las costumbres son diferentes, ellos no se la pasan con las mismas conversaciones que tienen los demás, ellos no se mezclan con ellos, aunque, escúcheme, la gente podía ver los vestidos igual, pero su forma de ser era diferente. Eran diferentes. Pero esta iglesia es una iglesia que es muy parecida. O sea, no se nota la diferencia. Y escúcheme, porque eso es un llamado para cada uno de nosotros. No se nota la diferencia. O sea, la gente cuando se relaciona contigo no se da cuenta que tú eres cristiano, porque tu lenguaje es el mismo que el otro, tu forma de pensar es la misma que los demás. Pero ellos tenían un concepto, y es que ellos se llamaban santos. Los conocían como santos. ¿Y qué es la palabra santo? ¿Qué es la palabra santo? Apartados para el uso exclusivo de Dios. Se supone que nosotros somos santos. Escúcheme, dije santos, no perfectos, santos. Y la palabra en el original santo es apartado para el uso exclusivo de Dios. Se supone que cuando uno se entrega a Cristo, uno le dice: Señor, gracias porque tú pagaste todo el precio en la cruz del Calvario, tú moriste por mí, Señor, tú derramaste tu sangre por mí, me limpiaste de todo pecado, de toda maldad, y así como tú te entregaste para mí, Señor, yo quiero entregar mi vida para ti, quiero vivir para ti. Ayer mismo estábamos celebrando unos bautismos, y entre las tres cosas que confirmamos con ellos es: número uno, tú estás aquí de una forma voluntaria, o alguien te está presionando, tú vienes porque toca, porque el esposo le dijo, la esposa le dijo, el papá le dijo. Entonces la conclusión es: no, nosotros estamos de una manera voluntaria. Cuando uno se entrega a Cristo, se tiene que entregar de una forma ¿qué? Voluntaria. Mis hijas están acá presentes hoy, y ellas se tienen que entregar a Cristo. Si es que no se han entregado, pero tienen que hacer de una forma voluntaria. No es que como mi papá es pastor me toca, no, tiene que ser de una forma ¿qué? Voluntaria. Número dos, ¿ustedes creen que realmente Jesús le perdonó todos sus pecados a través de su sangre preciosa? ¿Ustedes creen que a través de creer en Cristo Jesús tienen la salvación y la vida eterna? Y la respuesta fue sí. La respuesta para ustedes debe ser sí. La respuesta para cada uno de nosotros como cristianos es que creemos absolutamente, radicalmente, que a través de nuestra fe en Cristo Jesús nosotros somos salvos y tenemos la vida eterna. Y número tres, están comprometidos para entregar sus vidas de aquí en adelante, vivir para Cristo, pase lo que pase, nunca separarse de Cristo. Y la respuesta fue sí, que esa es la misma respuesta que nosotros debemos tener. Eso se llama estar separados para el uso exclusivo de Dios. Cuando decimos que algo es santo, cuando yo digo que este lugar es santo, es porque es un lugar dedicado ¿para qué? Para la predicación de la palabra. ¿Por qué digo que es muy parecido lo que vivieron allá que lo que está viviendo hoy en día? Porque hoy en día es muy fácil ver que hay lugares que aparentemente están destinados para la predicación de la palabra, pero se están utilizando para otras cosas. Entonces fácilmente se pone una persona al frente para que distraiga a los demás y traen cualquier cuenta chistes para que los haga reír. Y entonces la gente sale, con dolor de estómago, reír. No, fue genial eso. Escúcheme, la iglesia no es para eso. La iglesia no es para distraer a la gente. La iglesia no es para... Mire, ahí están, hay un pecado muy fuerte. Si no lo saben y lo escucha alguien que estuvo por ahí en esos eventos, o va a esos eventos, les gusta ir a esos eventos, pagaron para ir a escuchar un cuentachistes que los hiciera reír, para hacer burla de las cosas de Dios muchas veces, para distraer a los demás.
y la pasaron súper bien, creyendo que le estaban haciendo las cosas correctas, porque era en un lugar que se dice ser una iglesia, donde tiene que ser para el uso exclusivo de las cosas de Dios, de predicar la palabra. Es inaudito que por ir a escuchar la palabra de Dios, que por ir a escuchar que se alaba a Dios, se tenga que pagar. Y eso es un pecado que se llama el pecado de la simonía. ¿De dónde nace ese pecado? ¿De dónde nace ese pecado? De un mago, un mundano, un mago, un brujo, que cuando ve que los discípulos hacen milagros y lo demás, dice: uy, nosotros queremos tener ese poder, nosotros tenemos poder, pero no como el de ustedes. ¿Cuánto vale ese poder? Y le compro ese poder. Y se voltea a decirle: perece tú y tu dinero, porque las cosas de Dios no son para negociar. Entonces, cuando una persona crea un evento con ánimo de lucrarse, cuando viene ese y negocia, bueno, listo, vamos a hacer el evento. ¿Cuánta gente tiene? Tengo tantos, listo, vamos a cobrar tanto. Cobramos eso, usted me paga lo que yo le cobro y el resto queda para ustedes. Ah, bueno, listo, hagamos el negocio. Y sacan la boletería y venden la boletería. Eso es un pecado delante de Dios. Es tan pecador el que organiza el evento como el que paga para ir a escuchar eso. Se llama pecado de la simonía. Porque las cosas de Dios no son para comprar. Lo que uno recibe de gracia, ¿lo da de qué? De gracia. ¿Es así o no? Así estaba la iglesia. Lo que era santo lo han convertido en una cantidad de cosas. Hoy ver un evento, hace poquito hicimos un evento, es un evento secular, es un evento, una actividad secular, pero lo hicieron ¿en dónde? En un lugar que supuestamente es una iglesia. Ahí hay algo que no es correcto, hay algo que no está encajando. Pero pues como da dinero, ¿y cuánto cobran por ese evento? Tanto. Entonces hoy pueden, no, tenemos una clausura, hágalo allá. No, tenemos tal vez, hágalo allá. Pues recibimos plata. Escúcheme, entonces no son lugares santos, porque un lugar santo es exclusivo para el uso de Dios. Tú y yo estamos hechos para eso. Cuando conocimos a Cristo, nos hicimos santos, apartados para el Señor. Esta iglesia no había diferencia. Cuando Juan comienza a escribirles, hoy es una introducción de para dónde vamos con esta carta. Era una iglesia que estaba en esa circunstancia. Era una iglesia muy flexible. Juan capítulo 15 versículo 19 dice el Señor Jesucristo: si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. ¿Qué hace el mundo? Es decir, que si alguien te odia, escúchame, si alguien te odia porque eres cristiano, ¿está mal o está bien? Está por buen camino. Pero si tus mejores amiguis son los del mundo y tú hablas igual, el lenguaje es igual, las palabras son iguales, olvídate. Porque tenemos que marcar una diferencia. Y esto no es ser religiosos, es que tenemos que estar firmes. Porque cuando el Señor venga, viene por los que son diferentes. Algunos se escudan diciendo: mi atuendo. Sí, puede ser, pero no es el todo. No es el todo. El mundo debiera aborrecernos, pero si tus mayores amigos son del mundo, revísate. Porque si los del mundo te están influenciando y te están arrastrando y terminas hablando igual que ellos y los chistes igual que ellos en doble sentido y una cantidad de cosas iguales que ellos, el mundo no te está aborreciendo, el mundo te está amando. Y cuando hay una fiesta te llaman: oye, tenemos fiesta para que vengas, que no sé, listo, yo le caigo allá, yo llego allá. No, somos iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo único es que un día como hoy vienes y escuchas un mensaje, punto. Pero el resto, tu forma de ser es igual. Debiésemos ser diferentes. Muchos aborrecen a los papás, y si tu hijo o tu hija te aborrece porque tú siempre los llevas por el buen camino: hija, no diga mentiras, hija esto, hija lo otro, y tu hija te aborrece por eso y te dice que eres una mala mamá, alégrate en el Señor, porque vas por buen camino. Pero si tu mamá es tu mejor amiga y te caguetea y te patrocina todo lo malo, mundano que haces, digas: es que mi mamá es la mejor. No, olvídate. Porque nosotros tenemos que ser un estorbo para nuestros hijos, porque tenemos que llevarlos por el buen camino. Y si el mundo te aborrece, incluyendo a tus hijos, porque hablas de las cosas de Dios, vas por buen camino. Eso es lo que dice este pasaje.
Ahora mire Juan 17:14. Jesús hablando: yo les he dado tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco, dice Jesús, yo soy del mundo. ¿Jesús andaba con pecadores? Sí, pero no hacía lo que hacían los pecadores. Aprovechaba para estar con ellos, para convertirlos, para llevarles el mensaje de salvación. Pero nunca verán, no, y Jesús se embriagó con todos, no. Y Jesús decía vulgaridades como los demás, no. Tentado en todo Jesús, ¿pero qué? Sin pecado. Pero entonces ¿cómo nos los ganamos? Ok, pero es para ganárselos, porque la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Porque claro, los que hay que salvar están en el mundo, porque Jesús vino por los que estaban enfermos, no por los sanos. Pero no para que tú termines haciendo lo mismo de ellos y hablando el mismo lenguaje de ellos. Tú tienes que marcar una diferencia, ¿estamos o no? Y esto no se trata de ser religiosos. Por eso es que necesitamos estar, diga conmigo, firmes. Firmes. Que era lo segundo entonces que estaban viviendo ahí, que su nivel, su estándar espiritual había bajado y no había ninguna diferencia. No eran personas diferentes. Lo tercero que estaba pasando ahí es que era una iglesia que estaba en persecución. ¿Que estaba cómo? En persecución. Como puede, hoy está la iglesia en persecución. Pero persecución ¿de quiénes? No de los de afuera. Porque si fuera los de afuera, vamos bien. Pero infortunadamente la persecución que hoy se da está dentro de la iglesia. Es una seducción desde el interior. Porque dentro de lo que se llama iglesia, ojo con esto, dentro de lo que se llama iglesia hay una cantidad de sectas que abundan por todo lado. Que porque tienen una Biblia, que porque hablan de Dios, que entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Y tú tienes que aprender a discernir. Y tú tienes que mirar las intenciones por lo cual se predica en ese lugar. Si verdaderamente la intención de lo que se está predicando en ese lugar está enfocada en la salvación de las almas, de que tú no te pierdes, de que tú no te vayas para el infierno, o si la preocupación de ese lugar es más por sacarte la plata, es más porque ellos se lucren y sean los más grandes, los más famosos, los más ricos. ¿Y acaso es que qué? ¿Eso cree que apantalla a Dios? ¿Será que Dios dice, vengo por los que son más ricos? Olvídense. Hay que tener mucho cuidado de la intención. Entonces el daño está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Por eso Jesús para los últimos tiempos dice en Mateo 24:24, escúcheme, Jesús hablando de lo que vendrá en los últimos tiempos. Dice la Biblia, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos. ¿Se levantarán qué? Falsos cristos. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. ¿Qué harán? Claro, grandes señales. Entonces eso arrastra, camine que allí se hacen tal cosa, camine que allá le dicen a uno lo que va a venir para su vida, camine, prodigios, señales, profetas, pero son falsos. Mire lo que dice, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿dónde está la amenaza? Diga conmigo, dentro de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, no se dejen arrastrar, porque no todo lo que brilla, ¿qué? Es oro, ni las multitudes dicen nada. Uy, es que allá sí va mucha gente. Y si fuera por llenar escenarios, si fuera por multitudes, Shakira llena escenarios, Vicente Fernández llenaba coliseos. Y no son las multitudes, porque muchos serán ¿qué? Los llamados. ¿Y cuántos los escogidos? Pocos. ¿Tú quieres estar entre los muchos? Uy, hago parte de una multitud. ¿O quieres estar entre los pocos que son los escogidos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Yo digo, uy, no, qué tremendo. Uy, sí, me quito el sombrero. ¿Usted qué tremendo era? Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Nunca me conocieron, nunca me obedecieron. ¿Qué vienen ahorita a reclamar cosas? Entonces, por favor, no te dejes llevar, no te dejes apantallar por ese tipo de cosas. Eso es lo que dice que va a suceder. Pablo, hablando en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículos 29 y 30, dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Entrarán qué? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿No qué? No perdonarán al rebaño. Habla de ovejas. ¿Y qué es lo que buscan esos lobos? Esquilar a las ovejas. ¿Qué es lo que buscan esos lobos? Diga conmigo, la lana. Eso es lo que buscan. Y no perdonarán, no les importa. Lo que me importa es su diezmo, lo que me importa es su pacto. Eso es lo que me importa. Si usted no viene, no me importa, mándelo. No, amados, ojo. Esos son señales, escuche. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos, dentro de vosotros mismos, la iglesia, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrarte así los discípulos. Eso estaba pasando. Diga al que está a su lado, estaban en peligro de ser cambiados. No, yo voy a otro lugar, es lo mismo. No, no es lo mismo. Aprenda a discernir, por favor. Y de eso es lo que vamos a hablar. Eso es la introducción de lo que vamos a tocar, para estar firmes, sólidos, para que nadie los mueva, para que sus hijos estén firmes y sólidos, y que si van a la universidad o que estén en cualquier lugar, estén firmes, y no que se pierda todo el trabajo que se ha sembrado en ellos, para que un amigo venga y los haga cambiar. El cuarto peligro que tenían es el gnosticismo. Y ese mismo peligro, el gnosticismo, es el que tenemos hoy en día. Ojo, porque tú tienes que saber qué es ese peligro del gnosticismo. ¿Qué es eso el gnosticismo? Hay que saberlo, iglesia. Eso lo vamos a estar trabajando acá. ¿Qué es eso el gnosticismo? ¿Qué pensaban los gnósticos? ¿Qué piensan los gnósticos? Ustedes han escuchado por ahí en los postes letreros que dicen: conócete a ti mismo. ¿Sí han visto? Por todo lado. Están llenos los postes de todo. Si no es de eso, es de brujos. San Gregorio Hernández, sanador. Vayan, ahí están, vayan, miren, echen una vueltica cuando vayan por ahí. Encuentran todo eso. Mucha información por todo lado. Y la gente, ay, esto sí es la verdad. Ay, hablan de Dios. ¿Saben qué piensan los gnósticos de esa época donde Pablo tuvo que enfrentarlos? Donde Juan tiene que advertirlos, pilas con esas enseñanzas, ojo, no se dejen arrastrar. Donde hoy tenemos también que enseñar y decirle a la iglesia: tengan mucho cuidado. Ellos creen todavía que todo lo material, todo lo físico es malo. Todo eso es malo. Que lo único bueno es lo espiritual. Entonces suena bien. Y que el ser humano sencillamente es una pequeña semilla espiritual que está dentro de un cuerpo que es malo, y que hay que tratar de rescatar esa semilla. Conócete a ti mismo, sacar esa semilla, pero el cuerpo es malo, todo lo físico es malo, todo cuanto existe físico es malo. Y Pablo un día tiene que encarar a unos filósofos que están hablando de eso. Busquen su Biblia, por favor, Hechos capítulo 17, verso 18. Allí encuentran una secta, un grupo que se llaman los estoicos y los epicúreos. Tú tienes que saber eso, ahí está en la Biblia. Es un tiempo para aprender de la Biblia, por eso abrimos discipulado. En el discipulado vamos a sacar muchas cosas importantes. Esta serie, junto con el discipulado, los va a llevar a ustedes a que tengan una vida cristiana fuerte, sólida. De hecho, abrimos el discipulado para los jóvenes, también se abre el discipulado. 22 personas se matricularon y comenzaron el martes pasado. Si tú no te has matriculado todavía, pues podemos abrir otro grupo. Ya a este grupo ya no le caemos más. Vamos a tener grupos, eran antes de 10, 15, se nos fueron a 22. Pero vamos a respetar este grupo. Pero el próximo grupo, 10 personas, y vamos a comenzar grupos pequeños de 10. Es muy importante que tú estés ahí. Hablé con Giovanni esta mañana, le dije: Giovanni, vamos a darle este curso también a los chicos. Necesitamos que la iglesia esté muy firme, ahora más que nunca, amados. Alguien dice: no, yo ya me discipulé hace mucho tiempo. Ok, lo felicito. Pero las cosas de Dios hay que seguir, hay que continuar, hay que refrescar conocimiento, hay que consolidar conocimientos. Dice la Biblia, Hechos 17, 18. Algunos filósofos, ¿de dónde? De los epicúreos y de los estoicos, discutían con él, o sea, siempre llevando la contraria. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba ¿qué? El evangelio de Jesús y de la resurrección, porque para ellos es locura. De ahí estaban ellos, donde en principio dijeron: el cuerpo es malo, y cambian su mentalidad. El cuerpo es malo, eso no hay que satisfacerlo, solamente llénense de conocimiento. Trabajan mucho con el conocimiento. Ojo los jóvenes, ojo los papás que tienen jóvenes.
Porque a su hijo lo coge un gnóstico y lo voltea así de facilito, porque estudian. Dice, quedan con la boca abierta y se los arrastran. Dice, mi hijo, pero ¿cómo se le ocurre? No, papá, es que yo voy para allá. Estudian mucho, son muy intelectuales. Y los cristianos les da pereza leer la Biblia, les da pereza un discipulado, les da pereza un estudio bíblico. Pero el mundo corre, avanza para llenarse de conocimiento, para arrastrar a la gente. Entonces, primero dijeron, intelectual, llénese de lo intelectual. Y luego cambian la mentalidad y dice, satisfagan el cuerpo, satisfagan el deseo. Por eso están, todo eso que está manejando viene del gnosticismo. Lo importante es que tú estés satisfecho. Lo importante es que tu cuerpo se sienta a gusto. Y si es con otro hombre, pues no importa, ¿se siente bien? Sí, bueno, hágale, está bien. Ojo, fíjense que donde salen todas las corrientes. ¿Dónde están desviando a la juventud hoy en día? La juventud, hoy, escúcheme, el enemigo tiene sus dardos, todo su arsenal puesto en dos grupos: los niños y los jóvenes. A los niños viene algo muy fuerte, muy fuerte. Por un lado, temas pandémicos atacando a niños, y por un lado, todas estas corrientes que se están moviendo. Y la iglesia durmiendo, pasiva, sin hacer mayor esfuerzo, cruzada de brazos, mientras que el enemigo avanza. Es astuto, ojo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la escritura? Que Pablo tuvo que confrontarlos, porque ellos en principio decían, no, solamente eso, solamente lo intelectual, y después dicen, satisfaga su cuerpo. Desde que usted se sienta satisfecho, no importa lo que haga, lo importante es que usted aproveche la vida, disfrute, pásela bueno. Y Dios que, eso no se preocupe, usted pásela bien, la vida es una sola y hay que disfrutarla. ¿Han escuchado por ahí eso? Entonces por eso los jóvenes no quieren saber nada de Dios. No, disfrutar la vida, gocemos, alegrémonos, emborrachémonos, hagamos una cantidad de cosas. Ahí van esas corrientes. Y en la casa de Dios nada. A la iglesia nada, vienen algunos a venir por venir. Escuche lo que dice 1 de Juan capítulo 2 verso 22. Por eso Juan, ya teniendo en cuenta ese tipo de amenazas que vienen, Juan en sus cartas, en sus epístolas, está trabajando sobre esos temas. 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? O sea, ¿quiénes son los mentirosos? Ahora, escúcheme, ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está lo oculto que tienen ellos, que lo muestran muy bonito? Porque dicen, no, pues están enfocados en lo espiritual, en el conocimiento, en que la pase bien. Pero ¿dónde está lo dañino, lo nocivo de esto? Que ellos creen, ojo con esto, ellos creen en la divinidad de Jesús, mas no en la encarnación de Jesús. Y lo argumentan de esta manera: Dios es santo y Dios no pudo colocar la semilla en un cuerpo que es malo. Por lo tanto, Jesús encarnado no. Creemos en Jesús divino, pero no en el Jesús encarnado. O sea, ellos no creen que Dios se hizo hombre y habitó en esta tierra. No lo creen. Y ahí es donde el joven, ahí es donde no, ni siquiera el joven. Yo conozco una persona mayor que hacía parte de la congregación y hoy en día es gnóstico. ¿Y qué pasó, hermano? No, es que ahí está la verdad, es que, ojo con eso, fácilmente los puede mover. Por eso la Biblia dice que el que cree estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Hay que conocer la palabra. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y niega a ¿quién? Al Hijo. Porque ellos niegan la encarnación, negaron la encarnación y siguen negando la encarnación. Juan escribe ya en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 para refutarles eso, para mostrarles, no, un momentico, señores, eso no es así. Entonces les muestra: y el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús. El verbo se hizo carne. Está diciendo, ojo, no se dejen distraer, no se dejen engañar, no se dejen confundir, porque el verbo, hablando de Jesús, eso lo vamos a estar tocando hoy, es una introducción. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y dice Juan, y vimos su gloria. ¿Y qué? Vimos. ¿Por qué Juan con autoridad dice vimos? ¿Por qué? Porque Juan
tenía una actividad antes de conocer a Jesús, antes de que Jesús lo llamara. ¿Qué actividad tenía Juan? ¿Qué era Juan? ¿Era un qué? ¿Un pescador? No, un pescador. Un pescador, junto con su hermano que se llamó ¿cómo? Jacobo. Mis amados, necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos estudiar, necesitamos conocer la palabra. Juan y Jacobo trabajaban en la empresa de su papá, que era una empresa pesquera, y dejaron todo. Y Juan comienza a caminar con Jesús. Ahora, Juan no era cualquier discípulo de Jesús, porque señalan que Juan era el discípulo que, amado del Señor. Juan era el que lo recostaba en el pecho. Juan era especial. O sea, Juan conoció el latir del corazón de Jesús. Por eso Juan con autoridad, y las cartas de Juan son hermosas, porque ya les dije al principio, salen del corazón. No busca otro interés. La preocupación de Juan es que la iglesia sea firme, sólida. Pero mientras que Pablo predicaba a la iglesia, Juan predicaba a la persona. Porque en la iglesia, sí, y en la iglesia, pero la iglesia se compone ¿de qué? De personas. Y cuando Jesús venga, cuando Dios venga por su iglesia, Él no viene por ningún letrero, por ninguna denominación. Para aquellos que se jactan y dicen, nosotros somos la iglesia verdadera. El Señor cuando venga viene por personas de manera individual, que verdaderamente han tenido una experiencia y un encuentro con Cristo Jesús. Por eso las cartas de Juan son hermosas. Y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad. Y vimos. Él vio con sus ojos la gloria como del unigénito del Padre. Juan tenía la autoridad, a diferencia, con todo el respeto, a diferencia del apóstol Pablo. Pablo excelente, un ejemplo de conversión excelente. Pero Pablo no tuvo las vivencias, la experiencia que tuvieron los demás discípulos. Porque los discípulos caminaron con Jesús, jugaron con Jesús, durmieron con Jesús, compartieron el pan con Jesús. O sea, lo conocieron de una manera personal, tangible, lo pudieron tocar, lo pudieron abrazar. Entonces, lo que Juan expresa en sus cartas es una vivencia que ellos tuvieron. Sigan ahí mismo en Juan capítulo, o en primera de Juan mejor, capítulo 4, versículo 2. Recuerde que está refutándoles, le está desarmando el andamiaje que están colocando los gnósticos, los conceptos que tienen. Dice, y en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo se conoce el Espíritu de Dios? ¿Cómo se conoce si una persona es de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice la Biblia? Es de Dios. Estoy, primera de Juan, capítulo 4, verso 2. Escuche lo que dice. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, ¿es de qué? De Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ya está o no está? Ese era. Por eso hay que tener cuidado. Por eso este estudio que vamos a tener, que se llama ¿cómo? ¿Cómo llama el estudio que vamos a tener? Firmes en la fe. Hoy estamos en nuestra clase introductoria, pero que al finalizar, que van a ser más o menos, si Dios nos permite, nos da vida y nos da salud, van a ser más o menos unas 25 lecciones, pero después de las 25 lecciones, ustedes y su familia, si están acá, van a estar firmes y nadie los va a mover. Y pueden venir todo lo que se venga, pero vamos a estar firmes en la fe, firmes en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque hay muchas cosas que suenan muy espirituales, pero hay que saber discernir, por favor. Ese discernidor tiene que estar abierto todo el tiempo. Abran por favor el Evangelio de Pedro. Y no lo van a encontrar porque no está en la Biblia. Fíjense. Allá es donde yo voy. No dije carta de Evangelio de Pedro. Son solamente 4 evangelios. Lo vimos en el discipulado del martes. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4 evangelios. ¿Qué hablan los evangelios? La vida del Señor Jesucristo. Muy bien. Pero Pedro no habla eso.
Por lo tanto, Pedro no es un evangelio. Una cosa es una carta, otra cosa es un evangelio. Por eso es que es fácil. ¿Dónde estaban buscando? Pero existe, escuchen, existe. Pero alguno lo puede encontrar en una Biblia que no sea una Biblia de sana doctrina. Existe. Evangelio de Pedro. Existe. Así como ustedes encuentran Biblias tradicionales donde hay más libros que los que tenemos nosotros. Y esos libros de más, como este Evangelio de Pedro, se llaman libros apócrifos. ¿Libros qué? Apócrifos. ¿Habían escuchado la palabra? Algunos no. ¿Y qué es la palabra apócrifo? ¿Qué quiere decir apócrifo? Que no son de inspiración divina. ¿No son qué? De inspiración divina. Por eso los libros que se avalan que son de inspiración divina son los que se encuentran, 66 libros, repartidos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que lo estudiaremos en su momento en discipulado también. Este libro existe, Evangelio según Pedro, pero es un libro apócrifo, no es inspiración divina. Y en uno de sus apartes, en uno de sus versículos, cuando nosotros leemos los evangelios normales, dice: Padre mío, Padre, Padre, cuando está Jesús en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Pero en los gnósticos que pueden manejar este libro, dice: poder, poder, ¿por qué nos has desamparado? Oh, poder, o sea, yo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué perdí el poder? Una de las características de los gnósticos, para que por favor tengan en cuenta eso, es que los gnósticos consideran que todo lo que tenemos viene del universo. ¿Se han escuchado eso? Ustedes escucharán frases que dicen: gracias al universo tengo esto, gracias al universo recibo. ¿Han escuchado? Oh, es un lenguaje gnóstico. ¿Ah? El universo nos ha, mi familia, el universo, gracias universo, porque para ellos el universo es Dios. Y eso hay que tener cuidado, porque la familia que nosotros tenemos, ¿quién nos la dio? ¿El universo? Lo que tú tienes, ¿quién te lo dio? Entonces eso es una corriente que se llama panteísta. ¿Una corriente qué? Panteísta, que ponen el mundo al nivel de Dios, y que lo que ellos reciben, lo que reciben, vienen del mundo. Por eso cuando tú escuchas, yo escucho ahora muchas enseñanzas y muchas cosas, y entonces ese lenguaje es muy común. El universo, Dios, el universo. Gracias al universo estamos donde estamos. El universo, no mentico, para nosotros no es el universo. Todo lo que somos y tenemos se lo vemos a quién, a una persona que se llama Dios. ¿Es así o no? Aquí no es de casualidad, aquí no es de circunstancial, no, es Dios el que nos ha dado todo. Entonces, fíjense que son lenguajes y cosas que se vuelven muy normales y que terminamos nosotros arrastrados. Por eso es tan importante esto. Entonces, ¿qué vamos a hablar en esto? Voy a hacerles una pequeña, dentro de la introducción, 5 propósitos de esta carta que estudiaremos, que es la primera de Juan, que veremos durante toda la serie, donde Juan quiere dejar firme el concepto de la fe, firme la condición como cristianos. Y en lo primero está primera de Juan capítulo 1 verso 3, si alguien lo quiere leer por favor, primera de Juan 1:3. Muy bien, escuche lo que está diciendo Juan acá, en la parte de B sobre todo: para que también nosotros tengamos comunión, vosotros tengamos comunión con nosotros, y vuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión verdadera, la relación, escúcheme, la relación que vamos a mirar acá es aprender a tener una buena relación, una relación verdadera con Dios, una relación verdadera con Jesús. Ese va a ser un propósito, para que tú tengas una relación, para que tu relación con Dios sea mucho más fuerte. Es el primer propósito. El segundo propósito lo encontramos ahí en el versículo 4. Estas cosas os escribo para que su gozo sea completo. Para que su gozo sea ¿qué? Cumplido. Para que su gozo sea completo, dice en otra versión. Es decir, para que entendamos que nosotros en Cristo Jesús podemos tener todo lo que queramos, y que ese es nuestro verdadero gozo, que no necesitamos las migajas que el mundo nos ofrezca, porque en Cristo lo tenemos todo.
Y ese es el segundo propósito, que la iglesia, que ustedes como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo y yo, podamos entender que nosotros podemos andar en gozo. Número 3, está en el capítulo 2, versículo 1. El propósito también es que no pequemos. ¿Que no qué? Pequemos. Ahora, aquí pongamos siempre en balance y tengamos un equilibrio. Tampoco, porque no podemos, materialmente no podemos dejar de pecar, porque estamos en una carne que nos arrastra. Pero una cosa es pecar y otra cosa es ¿qué? Practicar el pecado. Ojo, son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú circunstancialmente, ocasionalmente, por alguna razón, peque. Pero otra cosa es practicar un pecado. Porque si se practica un pecado, dice la Biblia que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Escúcheme, revisa tu vida. Eso lo vamos a tocar en su momento. ¿Podemos en algún, no que debamos, podemos en algún momento? Sí, podemos pecar, pero no podemos estar practicando el pecado. Por ejemplo, el que dice mentiras. ¿Alguno de ustedes, aún convertidos al Señor, ha dicho mentiras? Sí. Pero ¿alguno practica la mentira? ¿Es un mentiroso compulsivo? ¿Es un mitómano? Miente. Y si la persona miente, es del diablo, punto. Porque el padre de todas mentiras es ¿quién? Satanás. Yo soy cristiano, pero es un mentiroso. Entonces aquí en esta parte tocaremos en su momento que no, o sea, no fuimos dados para eso. Ahora, si por alguna circunstancia pecamos, ¿qué sucede? Para con el Padre Jesucristo. Por eso, una de las cosas que tocaremos es que si nosotros, primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Quién lo está diciendo? Juan. Porque Él advierte eso, Él tiene en cuenta eso. Otro concepto que tocaremos, punto número 4, está en el libro de primera de Juan capítulo 5 versículo 13. Para que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Tenemos qué? Vida eterna. Es muy importante como cristianos que tengamos la solidez y la confianza que en Cristo tenemos vida eterna. Vida eterna. Y que podrán venir muchas cosas, pero nosotros tenemos vida eterna. Vamos a tocar eso ahí. Y lo último que tocaremos, dice la escritura, versículo 13, si alguien lo quiere leer, por favor, primera de Juan 5, verso 13. A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Sabemos que no todos son hijos de Dios. Hay una tarea para el discipulado. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Qué dice, señores? Ok, hay una tarea, ¿no? Esa es una tareita. Oye, les voy a preguntar y les estoy preguntando. Ya, les de una vez. Muy bien. ¿Qué pasa? Muy bien. Mas a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, en el Señor Jesucristo, les dé el privilegio de llegar a ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Que entendamos que como hijos de Dios, y eso es lo que nos vamos a tocar ahí, que los que creemos en el nombre de Jesús, del Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Somos parte de la familia de Dios. Esos conceptos son fundamentales en tu vida y en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia. Entonces, por eso este libro de Primera de Juan lo llaman como el más santo de los santos. O sea, es uno de los libros donde nos lleva a un umbral de caminar una vida excelente en Dios. Repito, no que seamos perfectos, pero que estemos más cerca de la estatura del varón perfecto llamado Jesús. Por eso es que esta es una carta muy familiar. ¿Muy qué? Familiar, muy personal, muy de tu relación con Dios. Y eso es importante entender. Ahora, dentro de ese estudio, ¿cuántos capítulos tiene Primera de Juan? Muy bien, 5 capítulos. Los vamos a subdividir en tres partes. ¿Qué vamos a dividir? O sea, hoy introducción, para dónde vamos, colocar todo lo que es la simiente, la base para poder tener una vida espiritual y poder estar firmes en la fe. Lo primero que vamos a ver, que eso va desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2, esa primer parte la vamos a dividir y vamos a conocer que Dios es luz.
Dios es ¿qué? Luz. Basado en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice Primera de Juan 1:5? Muy bien. Dios es ¿qué? Y no hay ¿qué? Ninguna tiniebla en él. Dios es luz. Es decir, cuando los jóvenes, pero ¿qué camino seguimos? Dios es luz. O sea, lo que nosotros leamos en la Biblia y lo que sigamos en la Biblia es la verdad. O sea, ahí no hay pierde absoluta. La gente dice, pero es que hay muchas verdades. ¿Cuál verdad seguimos? ¿Hay muchas verdades? ¿Qué creen ustedes? Sí, hay muchas verdades. Y entonces la gente cuando está metido dice, no, es que está la verdad, y se aferran a esa verdad. Pero cualquier verdad que está fuera de la palabra de Dios es una verdad. ¿Una verdad qué? Relativa, una verdad a medias. La única verdad absoluta está en la palabra de Dios. Así muchos se opongan, allá ellos. Porque de esa verdad es que un día vamos a dar cuentas. Y con esta verdad es que vamos a ser confrontados. El resto nada. Ni con filosofía, ni con corrientes, ni con pensamientos psicológicos o altruistas, nada de eso. Con la única verdad que vamos a ser confrontados es con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, porque Jesús es que el camino, es que la verdad y es la vida. Entonces, en esa primera sección que abarca el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2, vamos a tener muy fuerte, muy claro, una convicción de que Dios es luz. ¿Dios es qué? Luz. Lo segundo, la segunda parte la vamos a dividir, que va a partir del capítulo 2, verso 3, donde vamos a conocer que no solamente Dios es luz, sino que Dios es amor. ¿Dios es qué? Amor. Y va hasta Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. En esa segunda sección vamos a conocer el amor de Dios. Y escúcheme, parece que eso necesitamos tenerlo muy claro. Porque cuando tú sabes que alguien te ama, cuando tú estás enamorado de eso, de esa persona, cuando tú te enamoras de Dios, ¿qué pasa cuando uno está enamorado? A ver, en el ejercicio práctico, ¿qué pasa cuando uno está enamorado? ¿Qué hace uno? Quiere estar con esa persona, habla de esa persona, se desvive por esa persona, se sacrifica por esa persona. Lo más importante y lo primero cuando te despiertas es pensar en esa persona. Entender dos cosas ahí vamos a ver. Número uno, que Dios te ama a pesar de tus defectos, de tus errores, de tus equivocaciones. Que Dios no quiere que te condenes, que Dios no quiere que se pierda, que Él quiere que tú te arrepientas y vivas para Él. Pero también tú vas a aprender a enamorarte de Él. Entonces, en ese capítulo, recuerde dónde comienza todo. Le dice, tengo contra ustedes que han perdido el primer amor. Es volver a rescatar ese amor ferviente como el que tuvimos al principio. Ahí vamos a conocer que Dios es amor. Entonces nos va a permitir, y escúcheme jóvenes solteros, les va a permitir que ustedes conozcan lo que es amor. Por eso no nos cansamos de decirle a los jóvenes, a los solteros, enamórese de una persona que conozca a Dios. Si tú te metes, si tú te casas, si tú tienes una relación con una persona que Dios no es el primer lugar, vas a tener que sufrir siempre hasta que esa persona se convierta, si es que se convierte. Porque si esa persona no conoce a Dios, no conoce lo que es el verdadero significado de ¿qué? Del amor, porque Dios es amor. Y no conoce a Dios. Tú para ella o para él puedes ser una persona que le gustas, te tiene por deseos sexuales, te tiene por cualquier otro interés, por la plata, por lo que sea, pero no es porque te ame de corazón, porque si te amara de corazón se sacrificaría por ti. Primera de Corintios capítulo 13, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor no deja de ser. Ahora lo que acaba de aprobar la ley aquí en Colombia es que una nueva causal de divorcio. ¿Y cuál es la nueva causal de divorcio? Es que si nos dejamos de amar. Ya lo autorizaron. No, me separo porque ya no la amo. Ah, listo, vale, sepárese. Ópale, otra puerta que abren. La cantidad de divorcios que vienen ahorita simplemente por esa causal. No, es que ya no la amo, es que ya no me ama, entonces nos podemos separar. Ok, sí, autorizado, se pueden separar. Wow. Eso lo aprobaron ya, miren, por ahí los medios sí verá. Cuando se supone que en el hogar cristiano no se puede acabar el amor, olvídese. Si estamos llenos de amor, si él está lleno de amor, si ella está llena de amor, lo único que vamos a irradiar es amor, amor, amor. Por eso tengan mucho cuidado con quién se meten. Claro, si se mete con una persona que no ama a Dios, pues, Dios no es importante, por lo tanto puede validar, puede saltar todo eso. Eso lo vamos a aprender. Dios es amor y tú vas a aprender a amar con todo tu corazón. Y si la persona que tú amas también conoce a Dios, te va a amar con todo el corazón, pasen por momentos difíciles. O si no, cualquier cosita tonta,
Es una causal para que se divorcie. Número 3, vamos a ver la tercera división para terminar, y es que Dios es vida. ¿Dios es qué? Vida. En Él encontramos la vida. Vida no es salir a disfrutar, emborracharse. Ay, disfrutando la vida. ¿Disfrutando la vida? Vamos a conocer qué es la verdadera vida. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí para que nos vayamos con la introducción de lo que será este fantástico viaje que comenzamos a partir de hoy, de lo que será una vida firmes en la fe. Y repito, la promesa es que para aquellas personas que sigan la serie, que se comprometan con la serie, que vivan la serie, sus vidas en 25 lecciones, si Dios nos lo permite, va a ser completamente diferente. Y no solamente eso, sino que vas a trascender con tu familia, porque si no está tu familia acá, la idea es que tú tomes cada lección y la vas a dar a ellos, para que podamos tener familias firmes. Es la manera de contrarrestar todo lo que, la avalancha del ataque que el mundo trae contra nosotros. Ahora más que nunca, dígale que está solo, ahora más que nunca necesitamos estar despiertos, necesitamos pagar el precio, necesitamos estar ahí firmes, para que cuando venga toda la presión del mundo, tú no te dejes mover, firmes como en la roca. Puestos en pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor por todo esto, para que evaluemos nuestras vidas, para que podamos nosotros, basado en esto que Dios nos ha hablado hoy, revisemos cómo estamos. Señor, te damos gracias por tu afable amor. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por vernos siempre desde el corazón, Señor. Como lo escribió también Pedro en una de sus cartas, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Señor, entendemos nuestra necesidad imperiosa de este tiempo. Entendemos los que somos padres de familia, los que somos líderes en nuestros hogares, en la comunidad y en donde estemos, que si hay una necesidad sentida en este momento, es la necesidad de conocer de Dios. Por eso, en uno de los apartes del mismo Juan, cuando lo escribe en el capítulo 6, versículo 33, advierte el concepto y dice: busquemos primeramente las cosas de Dios y hacer lo recto, y todo lo demás va a llegar por añadidura. Si nosotros centramos nuestra vida a partir de ahora en buscar a Dios, vivir lo que la palabra nos enseña, aplicar eso en nuestras vidas, hacer lo bueno, lo recto, lo puro, lo santo, no nos preocupemos por lo demás, porque Dios nos promete que eso llegará por añadidura. Durante mucho tiempo nos enseñaron a salir a buscar la añadidura y corríamos, y eso nos desvió. Muchos comenzaron a tener un amor excesivo por el dinero hasta el punto de colocarlo como su Dios, porque el mundo lo que busca es eso, distraernos para que nos desviemos y le quitemos la mirada a Dios. Pero queremos ser una iglesia firme y sólida, donde por más que vengan ataques, por más que vengan presiones, por más que vengan persecuciones, queremos estar firmes en la fe. Por eso haremos el esfuerzo, por eso pagaremos el precio para traer las mejores lecciones, para tener una iglesia fuerte, sólida, sostenida. Así como dice la Escritura, aunque vengan vientos, aunque vengan ríos y peguen con ímpetu, esta iglesia no se caerá. Estas personas que caminarán firmes en la fe no se caerán. Pero hay de aquellos que simplemente tienen una vida cristiana externa, una vida cristiana de apariencias, porque cuando venga cualquier viento de doctrina, fácilmente serán arrastrados y vendrá una gran catástrofe. Señor, ayúdanos, ayuda a mis hermanos, para que podamos, ahora más que nunca, centrar nuestra vida en este interés que es primario, que es el de buscar de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a como esa iglesia primitiva vivió. Una iglesia que marcó la diferencia, una iglesia que no se dejó arrastrar, una iglesia que aún daban sus vidas por la causa de Cristo, pero que hoy en día seguramente serán personas que están viviendo en la gloria tuya, Dios. Ayúdanos a ser como ese Esteban, que no importó el día que debutó, murió, pero no importó, porque él simplemente quería dar a conocer la palabra tuya, Señor. No importa la persecución, no importa todo lo que venga, simplemente queremos estar firmes en ti, Señor, firmes en la fe.
Por eso te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Presentamos estas lecciones, presentamos esta serie en tus manos. Y de una vez de antemano, Señor, tendremos cuidado de darte solamente la gloria y la honra a ti, porque solamente tú la mereces. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.